10 de junio de 1949. Ese verano en el oeste de China fue muy significativo. El primer ejército de campaña del Ejército Popular de Liberación de China, dirigido por Peng Dehuai, entró en el campo de batalla. Su misión consistía en liberar las 4 provincias del noroeste de China, que era Gansu, Qinghai, Ningxia y Xinjiang. Mao Zedong dio las siguientes instrucciones. Esperamos que a finales de este año queden liberadas las provincias de Gansu, Qinghai y Ningxia para avanzar directamente a la prefectura autónoma de las etnias tibetana y Xi'an de Aba, prefectura autónoma de la etnia tibetana de Gansu y la prefectura autónoma de la etnia Yi en Liangshan para conseguir las fuentes de petróleo. Estas fuentes de petróleo se referían a los yacimientos de petróleo en el vasto desierto Gobi, situado en el extremo occidental del corredor de Hexi. En noviembre de 1898, el emperador Guangxu de la dinastía Qing emitió un decreto con los siguientes contenidos. Me entero de que Gansu posee las variedades más abundantes de minerales que nunca han sido explorados. Por consiguiente, ordeno a Tao Mo que elija un personal adecuado para realizar una detallada investigación y exploración para que no queden abandonados los bienes en los terrenos baldíos, porque luego serían codiciados por los forasteros. Sin embargo, lamentablemente, esta actividad de exploración de recursos minerales en Gansu, autorizada por el emperador, fue suspendida debido a problemas tanto internos como externos de aquella época. La ola de industrialización no había llegado al corredor de Hexi sino hasta mediados del siglo XX. En la agenda del desarrollo económico de China, el corredor de Hexi se convirtió una vez más en el principal centro de atracción debido a sus abundantes yacimientos subterráneos. En septiembre de 1949, el primer ejército de campaña del Ejército Popular de Liberación de China, tras haber liberado las ciudades de Lanzhou y Xining, avanzó hacia el corredor de Hexi. En ese momento, se aproximaba cada vez más el nacimiento de la nueva China, y los recursos energéticos se convirtieron en un punto de prioritaria atención para los fundadores de la nueva república. La cuarta división del segundo cuerpo del primer ejército de campaña avanzó rápidamente hacia la ciudad de Yumen. El 25 de septiembre, Yumen fue liberada pacíficamente. Aquí yacía una de las fuentes de petróleo que destacó Mao Zedong en su telegrama, el yacimiento petrolífero del Templo del Señor Supremo al pie de la cordillera Qilian. Posteriormente fue más ampliamente conocido con el nombre de Campo Petrolífero de Yumen.
Después de la segunda revolución industrial, debido a la invención del motor de combustión interna, el petróleo se convirtió en una materia prima estratégica para la economía e incluso para la seguridad en el ámbito militar de un país. Por consiguiente, los fundadores de la Nueva China estaban muy conscientes de este hecho. En tiempos anteriores, China fue denominada como un país con escasas reservas de petróleo en el ámbito geológico mundial. Algunos eruditos occidentales incluso sostuvieron que aunque China fuera un país con un vasto territorio, era casi imposible que tuviera recursos petrolíferos bajo tierra. En el año 1921, el joven geólogo Wen Wenhao envió a su alumno Xie Jiarong, recién regresado de posgrado en la Facultad de Geología de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos, para realizar un estudio geológico sobre el yacimiento petrolífero en la zona de la ciudad de Yumen en el corredor de Hexi. Su llegada marcó un nuevo hito. Este fue el primer grupo de geólogos chinos en la historia que atravesaron la cordillera Chilian y el corredor de Hexi. Siguiendo antiguos rastros históricos, ellos llegaron aquí. Desde hace mucho tiempo, en los libros históricos, ya habían aparecido registros relacionados con la existencia de petróleo en la zona de la ciudad de Yumen en Kansu. En el año 267 después de Cristo, Yang Hua, que vivió durante la época de la dinastía Qin del Oeste, describió en su obra Historia de los recursos naturales. En Sichuan hay un manantial que contiene altas concentraciones de sustancias grasosas. Cuando esta agua se deposita en un recipiente, se convierte en color negro con textura cremosa. Cuando se quema, emite una luz muy brillante. El primer ministro de la dinastía Tang, Li Zifu, también dejó registros escritos sobre el yacimiento petrolífero en Yumen en su obra Mapas y registros de las prefecturas y distritos de Yuanhe. El petróleo que brotó poco a poco de la tierra fue extraído por la gente local con métodos tradicionales desde hace 1000 años para separar el queroseno empleado en la iluminación, y utilizaron sus productos derivados para la manufactura de sustancias farmacéuticas. La investigación de Xie Jiarong avanzaba arduamente. A principios del siglo XX, el desolado corredor de Hexi había perdido su prosperidad. Los investigadores tenían que emplear burros para desplazarse entre los puntos de toma de muestras de petróleo. Medio año después, se finalizó la redacción del informe del yacimiento petrolífero de Yumen en Kansu. Este informe llamó la atención de todo el ámbito geológico chino por la zona del corredor de Hexi. Sin embargo, en ese momento, debido a su agitada situación política y constantes guerras entre caudillos militares, China no tenía capacidad para seguir desarrollando las exploraciones petroleras en Yumen. En 1937 estalló la guerra chino-japonesa y el ejército japonés bloqueó los puertos costeros de China. Bajo estas circunstancias, el gobierno nacional, que siempre dependía de las importaciones de petróleo, tuvo que apostar por el descubrimiento de recursos petroleros en el interior de China y por esta razón lanzó su mirada hacia el corredor de Hexi. En el verano de 1937, siendo uno de los miembros de la Oficina Preparatoria de Campos Petrolíferos en Kansu, creada por el Comité de Recursos del Gobierno Nacional, Sun Jianchu, de 40 años de edad, dirigió un equipo hacia Yumen en busca de petróleo. Esta vez lograron grandes éxitos. Sun Jianchu escribió con emoción en el informe geológico del yacimiento petrolífero de Yumen en Kansu: ya se puede afirmar que el petróleo aparecerá en el oeste de Kansu y en caso de disponer de buenas condiciones, se espera obtener una excelente producción. Este ha sido el primer pozo de petróleo perforado en el campo petrolífero de Yumen y la gente le llama cariñosamente Pozo número 1 del Templo del Señor Supremo. En marzo de 1939, Sun Jianchu presidió la inauguración de la perforación de este pozo petrolero. El 11 de agosto de 1939, el flujo de petróleo que brotó desde el pozo número 1 del Templo del Señor Supremo se convirtió en el punto de partida de la industria petrolera de China. La producción diaria fue de 10 toneladas de petróleo crudo, una cifra asombrosa para la China de aquella época.
Hasta el año 1949, cuando se realizó la liberación de Yumen, se había concluido exitosamente la perforación de 44 pozos petroleros en el campo petrolífero del Templo del Señor Supremo y se produjeron un total de 500.000 toneladas de petróleo crudo, que representó más del 90% de la producción petrolera en toda China en aquel entonces. Sun Jianchu, por este motivo, fue considerado como el padre del petróleo de China. La nueva república se enfrentaba a muchas tareas pendientes, entre ellas la construcción industrial a gran escala. El corredor de Hexi tuvo otra oportunidad para un nuevo resurgimiento. En 1950, en el esquema de las propuestas del Plan Trienal de la Construcción Económica en la Zona del Noroeste, elaborado por el Buró del Noroeste del Comité Central del Partido Comunista de China, se indicó explícitamente que el entorno geográfico y los recursos económicos del noroeste determinan que la zona es una de las bases más sólidas y más prometedoras para la construcción de la defensa nacional y la construcción industrial de nuestro país. Dada la importancia del petróleo para el desarrollo de la construcción industrial, el fortalecimiento de las actividades de exploración y extracción del petróleo se convirtió en una prioridad. El 27 de mayo de 1951, el Comité Central del Partido Comunista de China recibió una carta enviada por el segundo secretario del Buró del Noroeste, Xi Zhongxun. En la carta se escribió: después de haber llevado a cabo las actividades exploratorias geológicas de petróleo durante un año, se han descubierto hasta ahora 11 yacimientos de petróleo en la zona del corredor de Hexi, cuyas reservas alcanzarían aproximadamente 250 millones de toneladas. La información transmitida en esta carta fue, sin duda, bastante alentadora. En su carta, Xi Jinping presentó además un plan detallado de desarrollo en el que sugirió que a partir del año 1953 se pusieran en marcha la explotación del yacimiento y la construcción de plantas petroleras, cuyo objetivo principal era empezar la extracción de petróleo a finales de 1955 con una producción anual de 6 millones de barriles de crudo, de manera que se satisfacería la demanda anual de petróleo en todo el país. Al mismo tiempo propuso la construcción de una refinería en Lanzhou. En febrero del año siguiente, Mao Zedong emitió la orden de transformar la 57ª División del 19º Cuerpo del Ejército Popular de Liberación en la primera División de Ingeniería Petrolera. Miles de soldados recién salidos victoriosos de las batallas se convirtieron en los primeros emigrantes que se desplazaron a las ciudades del corredor de Hexi a partir de la fundación de la Nueva China. A finales de 1952, el campo petrolífero de Yumen y la refinería de Lanzhou fueron incluidos simultáneamente en los 156 proyectos prioritarios de construcción del primer Plan Quinquenal de China. 5 años después, en diciembre de 1957, la agencia de noticias Xinhua anunció oficialmente al mundo que se finalizó la construcción de la primera base de la industria petrolera de la Nueva China en Yumen del corredor de Hexi. Este campo petrolífero, que atrajo la atención de todo el mundo, creció rápidamente y se convirtió en una gran base moderna de la industria petrolera de China. Gracias a los esfuerzos de varias generaciones de trabajadores petroleros, los recursos explotados y extraídos de los 17 bloques del campo petrolífero de Yumen alcanzaron las 956 millones de toneladas. El campo petrolífero de Yumen se convirtió en la cuna de la industria petrolera de China, y de allí salió Wang Jingxi, una persona legendaria de China. Este hombre originario de Yumen, quien comenzó a trabajar a la edad de 15 años en el campo petrolífero de Yumen, creó un increíble récord de perforación a nivel nacional de la Nueva China y se hizo famoso en la campaña petrolera de Daqing. Y el poeta Li Ji alabó apasionadamente el papel importante que desempeñó esta base petrolera situada en el noroeste. La antigua Unión Soviética tiene Bakú, mientras China tiene Yumen. Donde hay petróleo, se hallará gente de Yumen.
el campo petrolífero de Yumen se convirtió en el primer tesoro que se sometía a gran escala de explotación en el corredor de Jesí, pero la energía depositada en esta tierra silenciosa iba mucho más allá. En 2010, el equipo de investigación arqueológica, integrado conjuntamente por el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China, Instituto de Arqueología y Reliquias Culturales de la provincia de Gansu, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing y la Universidad del Noroeste, descubrió reliquias de fundición en el tramo central del corredor de Jesí, cuando estaba llevando a cabo las excavaciones arqueológicas en las ruinas del reino Heishui, situadas a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Jiangye. Este descubrimiento reveló que el ser humano desarrollaba actividades de fundición en el corredor de Jesí desde hace 4000 años. Los carros y caballos de bronce desenterrados en la tumba Leitai de la dinastía Han son la mejor explicación del desarrollo de la alta tecnología metalúrgica en el antiguo corredor de Jesí. Sin embargo, aún no se han encontrado en este corredor los sitios donde los antepasados excavaron minerales. En la década de los 50 del siglo XX, la Nueva China necesitaba con apremio gran cantidad de acero para las construcciones, por lo que la búsqueda de recursos minerales se convirtió en la máxima prioridad. En el verano de 1955, el equipo geológico número 645 del Buró de Geología del Noroeste envió sucesivamente 2 grupos para buscar minas de hierro en la cordillera Chilian. Ellos fueron los pioneros industriales de la joven república. Los miembros del equipo geológico, guiados por el pastor tibetano Chai'an Alaishi, cuyo nombre en chino mandarín era Yu Xueren, encontraron afloramientos de mineral de hierro en Toutauco. Luego, Qin Shuwei, de 21 años de edad y graduado en la Facultad de Geología de la Universidad del Noroeste, entró junto con un grupo de geólogos en la cordillera Chilian, desafiando el intenso frío y corriendo el riesgo de sufrir una interrupción de suministros. En el momento en que se vieron casi imposibilitados de continuar con el trabajo, ellos todavía insistían en la búsqueda de minas de hierro. Finalmente, el equipo geológico de Qin Shuwei descubrió una franja de afloramientos del mineral de hierro rojo en el acantilado de un lugar llamado Huashukou. Fue el día 23 de octubre de 1955. En diciembre de ese mismo año, el gobierno provincial de Gansu denominó oficialmente Huashukou como Jingtieshan o la montaña Jingtie, que significa literalmente montaña de espejo y hierro. Así nació un nuevo topónimo en el corredor de Jesí. Para llevar a cabo la distribución estratégica de la industria siderúrgica en China, el equipo geológico número 634, establecido apresuradamente, se marchó precipitadamente hacia la zona minera en un mes de diciembre, acompañado por tormentosas nevadas. Una gran campaña de prospección de minas se estaba desarrollando en la cordillera Chilian. Casi todas las perforaciones en la zona minera fueron desarrolladas en los acantilados escarpados. Los trabajadores jóvenes del equipo de exploración geológica, llevando a cabo una carrera contra el tiempo y luchando contra la amenaza de la muerte, tardaron solo 3 años desde el descubrimiento del afloramiento mineral hasta la presentación al Estado de un informe exhaustivo sobre la exploración de una gran mina de hierro. Su coste también fue enorme. 11 jóvenes trabajadores geológicos perdieron sucesivamente sus vidas durante las actividades de exploración minera de la nueva república. Este es el monumento conmemorativo de trabajos geológicos de la ciudad de Jiayuquan. Narra la historia de los jóvenes trabajadores geológicos de China y el nacimiento y desarrollo de una ciudad industrial. Fue enero de 1958. El Ministerio de Minería y Metalurgia de China determinó la ubicación de la planta siderúrgica de Jiuquan en el desierto de Gobi, a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Jiuquan.
Se inició de inmediato la construcción de una gran empresa siderúrgica en el noroeste de China. 7 años después, en 1965, una moderna ciudad industrial se estableció en el corredor de Hexi gracias al descubrimiento del mineral de hierro. Debido a su cercanía a la antigua ciudad del Paso Jiayu, fue denominada la ciudad de Jiayuquan, que significa literalmente Paso Jiayu. En el momento en que iba a finalizar los trabajos de exploración geológica en la montaña Jingtie, un hallazgo inesperado en la ladera norte de la cordillera Qilian, ubicada en el corredor de Hexi, sorprendió a toda China. 2 años atrás, Tang Yongli, graduado del Instituto de Geología de Beijing, fue designado para trabajar con el equipo geológico de la cordillera Qilian del Buró de Geología de la provincia de Gansu. El 7 de octubre de 1958, Tang Yongli, director y responsable técnico del primer grupo del equipo geológico de la cordillera Qilian, dirigió un grupo de inspectores a Hexipu del distrito de Yunchang, donde un lugareño acudió a ellos para dar pistas sobre la presencia de minerales, llevándoles una piedra verdosa. Esta muestra de mineral, llamada malaquita en términos geológicos, suscitó la atención de Tang Yongli. Después de preguntar por el origen de esta muestra, Tang Yongli y sus compañeros fueron inmediatamente en coche al distrito de Yunchang. Luego llegaron a Ningyuanpu, donde vivía la persona que les dio la información, y encontraron una colina ondulante llamada Baiya Zuizi. Aquí hallaron el afloramiento rocoso que contenía malaquita. Durante los 2 días siguientes, Tang Yongli y sus compañeros llevaron a cabo una exploración preliminar sobre la masa rocosa en ese lugar y trazaron un mapa geológico. El ingeniero en jefe del Ministerio de Geología y Minas, Chen Xin, que estaba inspeccionando el trabajo de campo en la búsqueda de minerales, dio una orden después de ver ese mineral. Hay que prestar especial atención y analizar si esta muestra de mineral contiene níquel. Unos días más tarde, Chen Xin vino a Hexipu y trajo un reporte de análisis. Este fue el primer informe de análisis sobre muestras minerales de la mina de cobre y níquel de Jinchuan, que posteriormente fueron conocidas a nivel mundial. Este gran descubrimiento en el corredor de Hexi fue considerado como un regalo divino. El níquel, un metal de color blanco plateado que posee buena ductibilidad y estabilidad, excelente resistencia a altas temperaturas y no se oxida fácilmente en contacto con el aire, es un metal no ferroso muy importante para la fabricación de acero de alta resistencia como el acero inoxidable, utilizado ampliamente en la industria militar, por ejemplo, la fabricación de radares, misiles, tanques, aviones y naves espaciales, reactores nucleares, etc. China fue considerada como un país con escasa producción de níquel. El níquel fue el único metal que requería de cupones especiales para su adquisición en la Nueva China. Se podría decir que es más fácil encontrar oro que níquel. Debido al bloqueo en el transporte y comercio de este mineral estratégico en el mundo occidental, la joven república necesitaba urgentemente grandes cantidades de mineral de níquel. En el invierno de 1958,
Una campaña de exploración del mineral de níquel a gran escala se llevó a cabo al pie de la montaña Longshan, situada en el corredor de Hexi. En aquel momento, la gente todavía no sabía que la importancia de su labor en esa zona desolada en el desierto de Gobi y en la ladera norte de la ondulante cordillera Chilian no era nada menor que la del posterior descubrimiento del campo petrolífero de Daqing en China. Sin embargo, los primeros resultados fueron decepcionantes. 7 años después, en 1965, se finalizó la exploración de la primera y la tercera áreas mineras de las denominadas minas de níquel de Jinchuan y se comprobó que la cuarta área minera también contenía limitada cantidad del mineral. Los jóvenes exploradores geológicos se enfrentaron a una difícil elección de los caminos a seguir. En este momento, Tang Junli fue designado para dirigir el proyecto de diseño para buscar yacimientos minerales en la segunda área minera de Jinchuan y llevar a cabo una serie de perforaciones entre 400 y 500 metros de profundidad. Durante la perforación del agujero de grado ZK22 en la línea 12, Tang Junli, obstinado e indomable, se arriesgó a modificar varias veces la profundidad preestablecida de 530 metros para alcanzar una mayor profundidad y utilizó una máquina perforadora con capacidad para excavar hasta 1000 metros de profundidad. Finalmente descubrieron un yacimiento mineral escondido entre las rocas más profundas. Según el informe final de exploración, el terreno del yacimiento de níquel descubierto alcanzó un grosor de 358,16 metros. Esta impresionante exploración geológica supuso un gran avance en la investigación geológica llevada a cabo en la cordillera Chilian y marcó el inicio de una nueva etapa en la exploración geológica de China. Asimismo, este informe reveló la existencia de muchos otros tipos de minerales aparte del cobre y níquel. Se descubrieron abundantes yacimientos de aproximadamente 38 tipos de minerales, entre ellos el hierro, cromo, cobre, zinc, fluorita, cuarzo, uranio, etc. Jinchuan, por lo tanto, se convirtió en el segundo depósito mineral de cobre y níquel a nivel mundial. Esta es la fosa minera de Jinchuan, una mina a cielo abierto para la extracción del mineral de níquel. Después de haber brindado grandes contribuciones a la industria de la construcción en China, esta mina a cielo abierto dejó una galería de 1.300 metros de largo, 700 metros de ancho y más de 310 metros de profundidad. Esta es la galería de mina artificial más profunda que se ha excavado en China hasta la presente fecha, considerada como el recuerdo de una grandiosa obra humana en este planeta. Incluso hoy en día, aún se continúa la excavación de tesoros minerales en el corredor de Hexi. Esta es la principal bocamina del área minera de Jinchuan. Todos los días, los mineros recorren este camino inclinado para entrar y salir de los pozos mineros. Cuando el equipo de filmación pasó en coche por la pendiente más larga de Asia, de 7 kilómetros de longitud, y llegó al fondo de la mina de níquel, no podía dejar de admirar el espíritu pionero de la gente de Jinchuan. Después de varias décadas de explotación, la longitud de la galería subterránea excavada en la mina de níquel de Jinchuan alcanzó cerca de 1000 kilómetros, equivalente a la distancia entre Jinchang y Beijing.